Dios le bendiga. Su hermano Pastor Francis López, por este tu programa, Hablemos de Él, que se transmite por esta plataforma de YouTube, Pastor Francis López TV. Si tú eres de los que consume estos programas, pero no te has suscrito, te pedimos que te suscribas, dele like, active la campanita de notificación, deje su comentario y comparta y sea parte de esta gran familia. Hoy tenemos un programa educativo, especial, con un maestro de la palabra, joven, pero con una trayectoria de impacto. Yo creo que hoy tú te vas a saborear los dedos. Si hay cosas que no conocía de la Biblia, hoy la va a conocer. Tenemos a nuestro hermano, maestro, yo le digo rabino, David. Un placer, pastor. Dios le bendiga a todos. Más que un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Es algo que disfruto hacer. Es algo que me gusta muchísimo y realmente me siento muy bien aquí y espero, verdad, ser de bendición para cada uno de los oyentes de esta plataforma. David, es una honra tenerte a ti, el placer es de nosotros. Este escenario es tuyo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Así que, ¿qué nos trae David para este programa en el día de hoy? Aleluya. Bien, si no trae ninguna problemática, me gustaría presentarme de manera formal. Mi nombre es David de Jesús, como decía el pastor, soy siervo de Jesucristo por su misericordia. Estoy aquí, ¿verdad? Y me congrego en la IMAC, el Verbo de Dios, mi pastor Isidro Abreu Tejada. Ahí estamos trabajando para la obra del Señor y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y el tema que tenemos aquí principalmente es la formación del texto sagrado. Estamos en el mes de septiembre, aquí en el mes, ¿verdad? Este mes conocido en el país como el mes de la Biblia. De hecho, el 27 de septiembre es conocido como el Día de la Biblia, nacional de la Biblia. Gloria a Dios. Sí, creo que es propicio hablar de este tema para que la gente por lo menos tenga un conocimiento de cómo se forma este texto. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues podemos iniciar. Amén. David, este escenario es tuyo. Aleluya. Queremos aprender hoy. Gloria a Dios. Así que vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es la definición de lo que nosotros conocemos como Biblia, ¿verdad? Este libro que tenemos aquí delante es realmente un compendio de libros, un conjunto de rollos o libros. La palabra Biblia en griego, Biblia lo que representa es biblioteca o conjunto de libros específicos. De hecho, en griego la terminación a o ya es plural, diferente a lo que nosotros tenemos aquí en el país, que generalmente el plural termina con una S, allá es todo lo contrario. De hecho, Mesopotamia significa entre dos ríos, pero cuando decimos pótamos, ¿verdad? Entonces sería un río en singular, es todo lo contrario. Entonces, Biblia sería conjunto de libros, Biblos sería un libro, por decirlo así. Entonces, la Biblia realmente, al ser un libro, es un conjunto de libros o biblioteca que tiene en ella, ¿verdad?, inspiración divina. Entonces, las características de este libro es que es un conjunto de rollos que lo que los une en un solo libro específico es que tiene inspiración divina. Y esto es importante porque muchos libros se escribieron durante el trayecto en el que se escribió este libro también, pero no todos forman parte de lo que nosotros conocemos como Biblia. Así que eso es un requisito fundamental. Y cuando se trata del desarrollo bíblico, tenemos que iniciar desde el principio. Y vamos a iniciar con Moisés, pero antes de iniciar, quiero hacer la salvedad de que Biblia, como lo conocemos aquí en República Dominicana y en los países de Latinoamérica, no tiene la misma división que la Biblia que conocieron nuestros apóstoles, que conoció Cristo cuando estuvo en la tierra. De hecho, la palabra Biblia, por decirlo así, en Israel se conoce como Tanakh. Y Tanakh es un acrónimo de tres palabras. Está la Torá, que es la instrucción, los 5 primeros libros. Tenemos los Neviim, que son los profetas, y tenemos los Ketubim, que son los escritos. Esa es la división
general. Ya nosotros tenemos una división diferente, tenemos los profetas menores, los profetas mayores, tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, los libros poéticos, etcétera. Pero la Biblia originalmente, luego del concilio de Yamnia, se conoció como Tanakh, que es la Torá, los profetas, los escritos. Bien, entonces esta es la división del Nuevo Testamento como tal, y conocemos, ¿verdad?, la Torá como el escrito de Moisés. Por ejemplo, el Señor mismo le dice a Moisés que tenía que escribir, escribe la instrucción que yo te doy el día de hoy. Y nosotros entendemos que la Torá fue escrita por Moisés, aunque luego, ¿verdad?, fue reescrita por los copistas, pero su originalidad está en Moisés. Lo mismo vemos cuando Dios habla con Josué, que le habla acerca de los escritos bíblicos y le dice que tenía que escribir las hazañas. Así que podemos concluir que Josué siguió con la cultura de escribir las hazañas de Dios después de Moisés, y es lo que luego se utiliza. Ahora bien, siempre durante la historia tenemos desertores de la Biblia. Siempre hay desertores, siempre hay personas que tratan de quitarle legitimización a lo que es de Dios. Y ahí nace lo que es la hipótesis documentaria. ¿Qué es la hipótesis documentaria? Muchos cristianos yo he escuchado hablando de lo que es la hipótesis documentaria, Pastor Francis. Fue algo introducido por un señor llamado Julius Wellhausen. Este hombre inició lo que es el análisis de los textos sagrados y culminó con el hecho de que el texto, ¿verdad? En primer lugar, no fue escrito por Moisés, sino que hay 4 diferentes fuentes que fueron compiladas para luego formar lo que es la Torá. ¿En qué se basa él? Bueno, se basa en algunos detalles que no vamos a argumentar toda su hipótesis porque por falta de tiempo y porque no es el tema principal, pero uno de los detalles que él argumenta es el hecho de que hay diferentes nombres de Dios en la Biblia. Está, por ejemplo, en hebreo tenemos Elohim, que es el primer nombre que aparece en la Biblia, en el primer versículo de Génesis, capítulo 1, verso 1, donde dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Shamayim Bet Haaretz. Ese nombre principal está en el capítulo 1, pero luego en el capítulo 2 dice que en el principio creó Dios, Jehová Dios, lo tenemos en español, pero en hebreo dice Elohim y luego el tetragramaton, las 4 letras del nombre sagrado, que hasta ahora no hay una coinonía en cuanto a cómo suena, ¿verdad? Nadie sabe, pero que nosotros le decimos Jehová. Muchos le dicen Yahweh, Yahvé, otros dicen Jehová, como nosotros decimos, pero todavía no hay una opinión clara de cómo suena ese nombre porque el alfabeto hebreo no tiene vocales y 4 consonantes es imposible definir su sonido si no hay vocales. Entonces, estos nombres diferentes en la Biblia, dice este hombre Julius Wellhausen en su hipótesis documentaria, que tienen que ver con diferentes personas, comunidades que escribieron y conocían a Dios de manera diferente. Y a esto él le dice, la fuente elohista son aquellos que conocían a Dios por el nombre de Elohim. Y ellos Ok. escribieron el primer capítulo. Y la fuente yavista fueron los que escribieron el segundo capítulo. Y por eso parece como que se repite la historia. Lo mismo que dice en el primer capítulo, se dice en el segundo capítulo y vuelve a repetir la creación del hombre, la creación de los animales con algunas diferencias. David, perdona que te interrumpa. Entonces tú, en esa explicación que acaba de dar, según la hipótesis documentaria de ese señor, está tratando de decir que la Biblia no es inspirada por Dios. Exactamente. Es lo que él está tratando de decir es que simplemente es un compendio de escritos de comunidades diferentes que luego un escriba a futuro, en este caso sería Esdras, cuando el pueblo le pidió la Torá, sería, bueno, en Nehemías capítulo 8 podemos ver esto, serían ellos los que compilan estos textos, los unen en un texto específico y a eso entonces le llaman Torá, le llaman Biblia. Pero eso no es del todo correcto, porque Dios siempre argumentó y dijo que Él no tiene nombre. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿a quién nos vamos a referir cuando yo vaya y me pregunten quién me envió? ¿Qué yo voy a decir? El Señor lo único que le dice es, tú le dirás que el yo soy te envió.
en hebreo Eye Asher Eye, que significa yo seré quien seré. No le dice un nombre propio, porque los nombres representan la actitud, representan una asignación, representan un trabajo y una acción. Entonces Dios lo que le está diciendo a Moisés es que yo siempre voy a hacer lo que tú necesites. Si necesitas una sanidad, yo seré Rafa. Si necesitas la victoria ante un pueblo, yo seré Nisi. Jehová mi bandera, la bandera de victoria, ¿verdad? Hay que interpretar los nombres. Si necesitas, ¿verdad? Que yo sea tu sustento, yo seré Jireh. Si necesitas un poder, un milagro sobrenatural en tu vida, yo seré tu Shaddai, etcétera, etcétera. Entonces los nombres de Dios siempre van a depender de la necesidad que se presente. Pero Dios no tiene un nombre propio a quien atribuirse. De hecho, cuando Él dice yo soy Jehová, lo que está diciendo es la palabra Jehová, lo que significa es yo seré, yo soy y yo fui. Lo que está diciendo es yo soy el alfa y la omega, yo siempre fui, yo soy y vivo en un eterno presente. No es un nombre propio que lo describa como tal en su totalidad, sino que está diciendo es que yo soy eterno. A mí me llamarán el eterno, por eso los judíos le llaman el eterno. Esa es la situación. Entonces, este hombre dice, los diferentes nombres quieren decir que hay diferentes documentos. No, los diferentes nombres quieren decir que no hay un solo nombre que pueda describir a Dios en su totalidad. Y por eso hay 72 nombres de Dios en la Biblia que describen 72 acciones, propiedades, atributos de Dios. El segundo punto que él argumenta es el hecho de que, bueno, hay textos que se parecen, pero cambian los nombres. Por ejemplo, cuando Abraham está de camino a Egipto, dice la Biblia, que se le aparecen unos hombres y Abraham dice, bueno, esta no es mi mujer, esta es mi hermana, ¿verdad? Y ellos le dicen, ¿quién es esta mujer? No es mi mujer, es mi hermana. Y se la llevan al rey y ustedes conocen la historia. Luego con Isaac sucede lo mismo. Cuando se le presentan los hombres, le dicen, ¿de dónde vienes? ¿Quién es esta? Abraham, Isaac dice lo mismo, esta no es mi mujer, esta es mi hermana. Ellos dicen, bueno, lo que pasa es que una comunidad, la historia, ellos entendían que le pasó a Abraham. Otra comunidad entendía que le pasó a Isaac. Y lo que hace el copista, el escriba, es que unió estas dos historias en el mismo texto. También eso es una falacia muy grave, porque el hecho de que a mí y a usted le pase lo mismo en una situación diferente, no quiere decir que sea el mismo acontecimiento. Wow. ¿Qué diríamos, por Poderoso. ejemplo, de los habitantes de Alemania que estuvieron vivos durante la Primera Guerra Mundial y que murieron y que dejaron hijos vivos que experimentaron la Segunda Guerra Mundial, no la primera? ¿Qué diríamos? Diríamos que a ellos, por pasarle lo mismo, están hablando de un solo acontecimiento. No es el caso. A muchas personas les puede pasar lo mismo siendo personas diferentes, viviendo en mundos, en países diferentes. Y no quiere decir que eso es una coincidencia histórica. Perdón, quiere decir que es una coincidencia histórica, no es que es el mismo acontecimiento de dos fuentes diferentes. Está bien decir que ese señor está errado en esa interpretación. Totalmente. Pero se puede decir entonces que basado a ese documento, Hipótesis documental. hipótesis documental, se han basado muchas personas para tratar de difamar la palabra de Dios. Claro que sí. He hablado con muchos ateos que me han traído el tema. De hecho, muchos dicen que no había escritura en tiempo de Moisés, pero tenemos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que data del 2500 antes de Cristo, que es una tabla, ¿verdad? Un documento en piedra, pero que tiene una escritura, aunque no se lee, pero se ve totalmente que es una escritura hecha a mano de un hombre que transmite un mensaje. Entonces, mucho antes de Moisés, habían escritos que tenemos hoy en día en museos que dan como testimonio de que sí había escritura. De hecho, el único que podía escribir era Moisés, porque el único intelectual que se crió en el palacio de Egipto, que era una de las comunidades más avanzadas del momento, fue Moisés. Duró 40 años siendo educado ahí. Y podríamos concluir que el único que tenía la educación necesaria para escribir era Moisés. Entonces, es totalmente errado. Muchos ateos y muchos intelectuales, pseudointelectuales cristianos, traen esto a colación. ¿Sabe qué interesante conocer esa parte histórica, bíblica? Porque eso nos llena a nosotros de sabiduría y entender por qué es tan importante conocer el escrito sagrado. Correcto. ¿Por qué es tan importante conocer su historia? Porque para muchas personas, David,
conocer la historia de los escritos sagrados es como algo bueno, ¿para qué yo lo necesito? Si eso no me trae salvación. Pero fíjate que con esta explicación nosotros podemos sacar a muchas personas de la duda y entender, porque cuando tú conoces tus orígenes Así y es. conoces lo que tú predicas y por qué tú lees estas santas palabras del Eterno, entonces tú puedes sacar a muchos de la oscuridad que se encuentra hoy en día. Así es. Amén. David, síguenos hablando porque Amén. esto está interesante, sí. Gloria a Dios. Sucede, Pastor Francis, que Moisés escribe Josué. Hay evidencias bíblicas de que el Señor manda a Moisés y a Josué a escribir. Sin embargo, podemos ver que no era algo distante de la realidad, porque en tiempos del sacerdote Elí, por ejemplo, la Biblia dice que los sacerdotes, ambos hijos de Elí, tomaban del sacrificio de paz, tomaban con el garfio, cosa que no le pertenecía. Y la gente le decía, pero déjame por lo menos quemarle la grosura a Dios, porque es lo que dice en el libro de Levítico de cómo debe hacerse la ofrenda de paz. Pero entonces ellos lo que los amenazaban y tomaban la parte que no le convenía y lo tomaban para ellos a la fuerza. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo las personas sabían que eso no le tocaba al sacerdote? Y cómo el escritor, ¿verdad? En ese tiempo, Primera de Samuel estamos, ¿cómo sabía que ese sacrificio debía hacerse con la grosura? Lo sabía porque había un escrito para los sacerdotes, había un escrito de instrucciones que decía cómo debía hacerse los sacrificios. Si no, la persona no se quejaran diciendo que estaban tomando lo que no le convenía. Entonces, la Torá había sido escrita ya. No, es una falacia decir que no había Torá en tiempos de Moisés ni en tiempo de los jueces, porque se escribió posteriormente. Es una falacia decir eso. De hecho, Josías, cuando era rey, dice la Biblia que un servidor de él va al sacerdote, va al templo y que rebuscando entre los tesoros halló un rollo. Pero ¿cómo puede haber un rollo si supuestamente no hay Torá, no hay escritura? Dice que halló un rollo y en ese rollo cuando se lo lee al rey Josías, dice Josías, pero nosotros hemos estado pecando por mucho tiempo y congrega a todo el pueblo y empiezan a celebrar la fiesta de la Pascua, porque estaba en el rollo como institución, como mandamiento. Entonces sí habían rollos, sí había escritura, sí había instrucción y la Biblia nos da testimonio de eso. Pasa que podemos ver en la Biblia cómo habla en tercera persona Moisés y dice, y Moisés vio a Dios y Moisés le dijo a Dios, obviamente, porque no tenemos el rollo original de Moisés, sino que siempre se fue copiando, copiando, copiando hasta nuestros días. Es algo natural, es algo de sentido común, que no vamos a tener el rollo original, pero sí podemos argumentar y testificar que tenemos el testimonio original de Dios, aunque haya sido copiado durante toda la historia. Y eso se resume y volvemos a lo que es el libro de Nehemías capítulo 8. Voy a leer el primer verso. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El libro de la ley de Moisés. Había libro, había ley, había rollos que ya tenían la instrucción de Dios. Sí, porque ya había pasado un periodo de años bien extenso entre Moisés y Esdras. Así Y es. si era de Moisés, ¿por qué ellos sabían que era de Moisés? Ahí está la revelación. Había un escrito que decía, lo escribió Moisés. Para nada, la gente lo sabía. Es decir, que eso se leía de generación En generación, en siempre, generación. siempre, siempre. De hecho, más adelante, por ejemplo, cuando se escribe lo que es la Septuaginta, porque antes había lo que eran rollos, ¿verdad? El rollo de Isaías. De hecho, en el mismo tiempo de Jesús todavía existían los rollos. No estaba como Biblia, como Antiguo Testamento en general, sino que habían rollos de cada escritor. Entonces, luego de que pasa el tiempo, sabemos que el último profeta con vida fue Zacarías, aunque nosotros tenemos a Malaquías como último profeta, pero Zacarías es el último profeta con vida y cuando muere Zacarías cesa la revelación mesiánica, cesa la revelación divina y entonces entramos en el periodo intertestamentario, el periodo de silencio, como lo conocen muchos. En ese periodo también se escriben libros, que es lo que conocemos como los libros apócrifos, Tobías, Judith, Sabiduría, Macabeos, etc. Estos libros
se hace para cubrir la necesidad del pueblo al verse en una situación donde no hay revelación, donde no hay profetas, donde nadie se ha levantado diciendo, hay sufrimiento, pero el Señor te va a levantar, el Señor va a enviar al Mesías. Esa esperanza mantenía al pueblo vivo, pero ya no hay esperanza, no hay revelación, ya Dios no se revela y estos libros se escriben en ese periodo. Y esto es importante por lo que veremos más adelante. Ptolomeo II, un hombre, ¿verdad?, amante del conocimiento, entiende que él tiene todos los libros en su biblioteca, la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo, pero no tenía estos libros, estos textos judíos, estos rollos judíos. Y envía una misión de que se traduzcan estos rollos y que se unan en una sola Biblia, en una sola eh, literatura. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos la Septuaginta, la traducción de los rollos judíos en un solo libro. La Septuaginta es el primer Antiguo Testamento. No fue aceptada por los judíos, obviamente, porque fue traducida al griego. Y el judío es contra-helenista, anti-helenista de naturaleza. Entonces, esta traducción griega no se aceptó por la comunidad judía, pero es la traducción que usan los apóstoles como referencia cuando hablan acerca de cualquier profecía, que era obligatorio, porque era la única referencia al Antiguo Testamento que existía. Era obligatorio. Es como que voy a usar la Reina Valera 1960, que es la más usada. Si se escribe un libro hay que usar esa Biblia, porque es la que todo el mundo tiene, pero no quiere decir que es la mejor traducción, es simplemente la más común y a la que tenemos que hacer reverencia siempre. David, excúsame que te vaya a sacar un poquito del tema, Amén. pero mencionaste algo que quiero hacerte una pregunta. Sí. Y la pregunta va basada a que he visto en las redes sociales un joven que también maneja algunos conocimientos rabínicos, pero que este hombre, ese jovencito, ataca mucho la Reina Valera 60. Wow. Él dice que hay más de 2000 y pico de errores, y no es la primera persona que lo dice, porque hay predicadores muy conocidos que también lo han dicho. Sí. Ahora, tú mencionas la Reina Valera y en tu mención da una buena referencia de ella, Sí. aunque dice que tal vez no es la mejor traducción, pero no la descalifica. Exacto. No, para nada. No la descalifica. Entonces, basado a esas opiniones diversas, ¿qué tú tienes que decir de manera centralizada de la Reina Valera? Amén. Lo primero que voy a decir es que Casiodoro de Reina estaba en persecución cuando estaba haciendo su traducción. La Iglesia Católica lo estaba buscando para matarlo por hereje. Y en donde sea que llegaba, ¿verdad? Llegaba a una localidad y ahí trataba de traducir algo. Y volvía a otra localidad y corriendo en persecución hacía sus traducciones. No hay malas traducciones, no hay errores de traducción. Yo creo que es un término mal usado. Lo que pasa es que el idioma hebreo tiene muchas dificultades. Por ejemplo, es un idioma que no tiene vocales, como decíamos. Yo podría decir que la primera palabra en la Biblia, Bereshit, significa en el principio, pero yo podría también decir Bareshit. Y solamente por cambiar la E por la A, ya no estaría diciendo en el principio, estaría diciendo hijo del principio. Oigan esto. Entonces, perdón, o podría decir Bareshit, que significa en el principio, o Bereshit, que significa en un principio. Se puede hacer mucha diferencia solamente cambiando la vocal. Entonces, ¿qué hace eso? Que el idioma hebreo sea un idioma que tiene pocas reglas gramaticales y eso hace que una sola palabra tenga hasta 12 significados diferentes. Wow. Entonces, si el traductor elige traducir hoja, una palabra que también puede significar tiempo, y otro traductor decide traducir tiempo, ninguno están equivocados. Ambos están traduciendo lo que significa esa palabra, pero tal vez uno entendió que el contexto alude a tiempo, otro entendió que el contexto alude a hoja. Lo mismo que cuando Moisés baja del monte Sinaí. El traductor de la Septuaginta dice que baja brilloso, con brillo, y que la gente no podía verlo. Pero Jerónimo de Estridón dice que Moisés baja cornuto, con cuernos, porque la palabra hebrea keren significa cuerno y significa brillo. Yo no puedo decir que Jerónimo se equivocó, ni puedo decir que la Septuaginta se equivocó, porque esa palabra significa esas dos cosas. Wow. Poderoso, Entonces, hermano. a lo que ellos llaman error de traducción, lo que están diciendo es que el traductor interpretó algo que ellos pudieron interpretar de una manera diferente. Lo mismo, la Reina Valera 1909 dice que la mujer de
de Job le dice, bendice a Dios y muérete. La Reina Valera 1909 dice, bendice a Dios y muérete. Pero entonces el traductor de la 1960 entiende que aunque ella dijo bendice, ella quiso decir maldice, porque luego Job la corrige y le dice, como mujer fatua has hablado. Entonces el traductor de la Reina Valera 1960 dice, ella no pudo haber dicho bendice con buenas intenciones, porque Job la corrige. Entonces lo que ella quiso decir fue maldice a Dios. Entonces es el problema de las traducciones, que a veces tú tienes que interpretar por el contexto y no traducir de manera literal. Yo te puedo decir a ti, yo te amo, y con una actitud que tú sabes que yo te estoy diciendo, yo te odio. Y el traductor entonces va a decir, ¿traduzco lo que él dijo o lo que quiso decir? Si traduce lo que él dijo, lo tradujo bien. Si tradujo lo que quiso decir, lo tradujo bien. Porque ambas cosas son verdaderas. Entonces no son errores de traducción, son diferentes interpretaciones que tal vez para ti quiso decir una cosa, para el traductor quiso decir esto. Simplemente. Cayendo en esa palabra y también pasa lo mismo con los evangelios sinópticos. Y ya, porque esto tiene una segunda parte, porque esto de la Aleluya. Biblia es bastante extenso. Sí. Amén. Y viene una segunda parte continuando con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero ya para finalizar, mi hermano David, háblame un poquito de los evangelios sinópticos, ya que mencionaste de la diferente interpretación. Sí. Y muchas personas entienden que los evangelios están errados, que están, porque uno dice, en un verso dice una cosa y en un verso dice otra, y que si ataban todos con Jesús, como están diciendo muchos una cosa y no dicen lo mismo, y muchos alta crítica del texto quieren descalificar los evangelios por esos pequeños detalles. ¿Qué tú tienes que decir al respecto y enseñarnos para nosotros poder defender esa parte? Amén, amén. Bien, hay que entender en primer lugar, los evangelios sinópticos se le llama así porque hablan de las mismas situaciones, son parecidos en su narración porque hablan de los mismos acontecimientos, pero desde perspectivas diferentes y para públicos diferentes. Eso se llama homilética. La homilética te dice a ti que cuando tú te vas a referir a un público, tienes que conocer al público y dependiendo del público, tiene que ser la formación de tu mensaje. Entonces, Mateo se dirige a los judíos. Mateo tiene que introducir detalles que los judíos den como válido. ¿Qué son esos detalles? Profecías, genealogía, para defender el caso de Cristo. Pero Marcos se dirige a una comunidad diferente. Y aunque hable de la misma situación, no puede enfocarse en los mismos detalles que Mateo y lo mismo Lucas. Lucas se dirige a Teófilo y a la comunidad griega judía, que son personas intelectuales y que ameritan detalles exclusivos, específicos y extensos. Entonces, la narración es la misma, los cambios en las narraciones dependen del público a quien se refiere el escritor. Por eso es que, aunque hablan de lo mismo, un evangelio dice que María y María Magdalena fueron a ver el cuerpo de Cristo, pero otro evangelio te va a decir que fue una sola. Un evangelio te va a decir que era un gadareno, otro evangelio te va a decir que eran dos gadarenos. Porque un evangelio se va a enfocar en el milagro de la resurrección, en el milagro de la liberación. Otro evangelio se va a enfocar en dar todos los detalles posibles para que la narración sea válida. Porque una comunidad valora los milagros, otra comunidad valora los detalles. Entonces, como son pocos diferentes, ambos tratan de enfocarse en lo que importa. Esa es la situación. El que dice que era un gadareno se enfocaba en la liberación de Gadareno. El que dice que eran dos gadarenos y que ambos se acercaban y vivían en tal sitio y da todos estos detalles, se enfocaba en los detalles, no en la liberación. Entonces esa es la diferencia. Y para culminar con esto, una narración es buena no cuando se dice lo mismo. Cuando tú tienes testigos de un crimen, diferentes testigos, y todos dicen lo mismo, ¿qué tú vas a pensar? Se pusieron de acuerdo para librar a fulano de la culpa. Pero cuando todos te dicen lo mismo de manera diferente, cambiando algunos detalles, ahí es que tú sabes que el testimonio es válido y verdadero. Dios mío. Señores, hemos quedado sin cerebro. Hay algo fuerte. Esto tiene que tener una continuidad. De verdad que este joven tiene demasiado material y no quisiéramos que terminara. Amén. Pero te vamos a dejar con el deseo. Amén. David,
ya de una manera definitiva para concluir, quiero que concluya con todo y que dé cómo las personas que te quieran contactar, hermanos, de buen perfil doctrinal. Amén. Cómo las personas pueden contactarte contigo a través de redes, si la tienen, o a través del número de teléfono. Amén. Bueno, ya para concluir, el Antiguo Testamento termina su formación en la base judía, en el concilio de Yamnia, en el 70 después de Cristo. A ellos deciden cuáles son los libros que van a formar el Tanakh. Y el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, pues se decide unos cientos de años antes de Cristo. Ya en cuanto a mis redes, no soy muy dado a las redes, así que voy a dejar a la audiencia con mi número de teléfono, de WhatsApp, que es 829-546-0251. Espero que sea de bendición y pues voy a volver a repetir el número para los que no lo pudieron escuchar. 829-546-0251. Amado, este ha sido su programa Hablemos de Él. Hoy hablamos del texto sagrado con el maestro David. Gloria a Amado, Dios. poderoso, poderoso. Y fíjese que para muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo así que no usa redes? Sí, amado. Mire, usted no sabe cuánto me ha costado a mí tener este hombre aquí sentado. Aleluya. Tuve que esperar hacer un turno porque el hombre no usa redes, pero está en las redes. Gloria a Dios. Mire qué cosa es. No usa redes, pero está en las redes. Así que usted puede contactar a nuestro hermano David a través de ese número. Y si no, usted me escribe a mí que yo también le paso su número. Olvídese. Y usted va a tener su iglesia edificada y para adelante, para el cielo. Así que David, ha sido un placer tenerte aquí Placer, con pastor. nosotros. Gracias por tan poderosa enseñanza. Esto sigue. Escriba ahí en los comentarios si quiere una segunda parte del texto sagrado. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido tu programa. Hablemos de Él. Suscríbase, comparta, deje su comentario y dele like. Hasta la próxima entrega. Shalom, shalom.